¿Alguna vez has volado una chichigua? Es interesante ver cómo se elevan las chichiguas a una gran altitud. ¿Sabías que se puede calcular la altura de una chichigua utilizando un concepto matemático conocido como teorema de Pitágoras? Para ver la aplicación del teorema de Pitágoras, solo debemos conocer la distancia del hilo y la distancia que hay entre el punto exacto del suelo sobre el que vuela la chichigua y tú. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos calcular la altura exacta de dicha chichigua. ¿Quisieras seguir aprendiendo más sobre lo que es el famoso teorema de Pitágoras? Pues prepárate, porque aprenderás eso y muchísimo más en tu clase de Matemáticas para la Vida. Hola, te saluda tu profe Luz Rodríguez. Estoy aquí para guiarte en tu aprendizaje de lo que es la matemática del primer grado del nivel secundario. Me encanta que estés en sintonía otra vez y con tu espacio limpio y sin ninguna distracción. De esta manera sacarás un mayor beneficio de la clase. Busca tu lápiz, tu regla y, por supuesto, tu cuaderno de matemáticas. Para empezar, hagamos un repaso del tema anterior sobre las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. Las rectas paralelas son dos o más rectas en un plano que nunca se intersecan. Poseen las siguientes propiedades: equidistancia, simétrica, reflexiva y transitiva. Aprendimos a dibujarlas usando cartabón y regla. Las rectas perpendiculares son dos rectas que se intersecan formando un ángulo de 90 grados. Una propiedad de estas es la simetría. Son simétricas porque menciona que si una recta es perpendicular a otra, esta es perpendicular a la primera. Sin embargo, a diferencia de las rectas paralelas, las perpendiculares no cumplen con el carácter transitivo ni con el carácter reflexivo. ¿Recuerdas la aplicabilidad de estos conceptos? En la vida cotidiana observamos la presencia de rectas paralelas y perpendiculares en diversos objetos de la naturaleza y en construcciones y objetos creados por el hombre. Por ejemplo, si te fijas en las puertas, los marcos opuestos son rectas paralelas y los adyacentes forman rectas perpendiculares. Si ves un mapa, para ubicarte en una dirección, te darás cuenta también que las calles pueden ser representadas por rectas perpendiculares y paralelas. Hoy hablaremos del teorema de Pitágoras. Cuando terminemos este tema, tendrás la destreza de enunciar y demostrar el teorema de Pitágoras. Empecemos por recordar el tema de la clasificación de los ángulos. En este aprendimos que los ángulos se clasifican según sus medidas. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo se llama un ángulo cuya medida es de 90 grados? Ángulo recto. Excelente. Este ángulo recto posee dos segmentos unidos en un vértice y sus dos líneas quedarían como si fueran las manecillas de un reloj, una apuntando al 3 y la otra apuntando al 12. Así se vería un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y como repasamos hoy, las rectas perpendiculares también forman ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Entonces, si tomas las dos líneas que forman un ángulo recto y le trazas otra línea para unir sus dos extremos, se formaría una figura geométrica llamada triángulo.
El triángulo que contiene un ángulo recto se denomina triángulo rectángulo. Este tipo de triángulo es el que vamos a utilizar para desarrollar y comprender el teorema de Pitágoras. Pitágoras es una de las personas más conocidas de la historia. Fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 a.C. y 495 a.C. Hizo muchas aportaciones en diferentes ciencias como en la astronomía, la música, la filosofía y las matemáticas. Pitágoras nació en la isla de Samos. Tuvo una buena educación. Aprendió de varios maestros prestigiosos como Perequides o Tales. Algunas de sus principales aportaciones en las matemáticas son invención de la tabla de multiplicar, la construcción del pentágono regular y los 5 poliedros regulares. Descubrió la existencia de los números irracionales. En el año 535 a.C. viajó a Egipto, donde se acercó a la geometría, lo que le validó para formular el conocido teorema de Pitágoras para calcular los lados de un triángulo rectángulo. Como habíamos mencionado, para comprender mejor el teorema de Pitágoras, debemos conocer bien lo que es el triángulo rectángulo. En sentido general, los triángulos son polígonos con 3 lados. Te recuerdo, los polígonos son figuras planas, delimitadas por segmentos, es decir, por sus lados. Por lo tanto, el triángulo es una figura plana formada por 3 segmentos. Ya aprendimos que en el caso del triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Qué sucede con los demás? Los otros 2 ángulos del triángulo rectángulo siempre serán agudos. ¿Recuerdas qué son los ángulos agudos? Pues son aquellos que miden menos de 90 grados. Entonces, de los 3 ángulos que forman el triángulo rectángulo, uno de ellos es de 90 grados y los otros 2 son menores de 90 grados. Para comprender y comprobar que dominas este concepto, haremos un ejercicio. Te voy a describir 3 triángulos para que me digas si son rectángulo o no. Empecemos. Primer triángulo. Las medidas de los ángulos de este triángulo son 40 grados, 100 grados, 40 grados. ¿Es este un triángulo rectángulo? Te repito. Las medidas de los ángulos de este triángulo son 40 grados, 100 grados, 40 grados. ¿Es este un triángulo rectángulo? La respuesta es no, porque aunque 2 de sus ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados, el otro lado no es de 90 grados. Por lo tanto, no es un triángulo rectángulo. Segundo triángulo. Las medidas de los ángulos de este triángulo son 66 grados, 90 grados, 24 grados. ¿Es este un triángulo rectángulo? Te repito, las medidas de los ángulos de este triángulo son 66 grados, 90 grados, 24 grados. ¿Es este un triángulo rectángulo? La respuesta es sí, porque 2 de sus ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados, y el otro lado es de 90 grados. Por lo tanto, sí es un triángulo rectángulo. Tercer triángulo. Las medidas de los ángulos de este triángulo son 10 grados, 85 grados, 85 grados. ¿Es este un triángulo rectángulo? Te voy a repetir. Las medidas de los ángulos de este triángulo son 10 grados, 85 grados, 85 grados.
¿Es este un triángulo rectángulo? La respuesta es no, porque aunque todos sus ángulos miden menos de 90 grados, ninguno mide exactamente 90 grados. Por lo tanto, no es un triángulo rectángulo. Ahora que tienes claro el concepto de triángulo rectángulo, sigamos hablando de sus partes. Dos lados de un triángulo de menor longitud son conocidos como catetos. Los catetos son los dos lados de menor longitud del triángulo rectángulo. Te voy a repetir. Los catetos son los lados de menor longitud del triángulo rectángulo. Mientras que el lado de mayor longitud es conocido como hipotenusa. La hipotenusa es el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. Y te voy a repetir. La hipotenusa es el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. Por estas definiciones podemos asegurar que los triángulos rectángulos poseen las siguientes propiedades. Número 1. La longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. Te repito, la longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. Por ejemplo, si la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es de 80 centímetros, la suma de la longitud de sus dos catetos será mayor que 80 centímetros. Comprobemos esta propiedad en el siguiente caso. La hipotenusa de un triángulo rectángulo tiene una longitud de 15 centímetros. Uno de sus catetos mide 9 centímetros y el otro cateto mide 12 centímetros. Hagamos el cálculo. Sumamos las longitudes de los catetos, 9 más 12, esto nos da un resultado de 21. La longitud de la hipotenusa es igual a 15. Te pregunto, ¿es 15 menor que 21? Sí, porque la longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. Otra de las propiedades del triángulo rectángulo dice que la hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. Te la voy a repetir. La hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. Es decir, si la hipotenusa de un triángulo es de 80 centímetros, cada uno de los catetos es menor que 80 centímetros. Comprobemos la propiedad en el caso anterior. La hipotenusa mide 15 centímetros. Uno de los catetos es de 9 centímetros. ¿Es 15 mayor que 9? Sí, porque la longitud de la hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. En el mismo ejemplo, el otro cateto mide 12 centímetros. ¿Es 15 mayor que 12? Sí, porque la longitud de la hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. El teorema de Pitágoras se basa en estas características que acabas de aprender. Escucha algunas informaciones importantes sobre este famoso teorema. El teorema de Pitágoras fue conocido por primera vez en la antigua Babilonia y Egipto a comienzos del 1900 a.C. La relación fue demostrada en una tabla babilonia de 4000 años, ahora conocida como Plimpton 322. Pitágoras descubrió que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También descubrió
que si el triángulo tiene un ángulo con 90 grados y colocas un cuadrado sobre cada uno de los lados de este triángulo, el cuadrado más grande, el cual se encuentra en el lado de la hipotenusa, tendrá la misma área que los otros dos cuadrados juntos. ¿Escuchaste cuál es la premisa del teorema de Pitágoras? Este teorema señala que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Te voy a repetir. El teorema de Pitágoras indica que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En otras palabras, el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Esta condición se puede expresar con la siguiente fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, donde C es la hipotenusa y A y B son los catetos. ¿Te gustaría saber cómo comprobar este teorema? ¿Verdad que sí? Y además, ¿cómo utilizarlo para resolver problemas de la vida cotidiana? Pues no te pierdas la próxima clase donde aprenderemos a comprobar el teorema de Pitágoras. Ha llegado el momento de repasar. Hagamos una actividad que nos servirá como retroalimentación de lo aprendido en el día de hoy. Te haré varias preguntas de selección múltiple para que elijas la respuesta correcta. Empecemos. La primera pregunta es: ¿cuántos ángulos rectos tiene un triángulo rectángulo? Te voy a repetir. ¿Cuántos ángulos rectos tiene un triángulo rectángulo? A, 1, B, 2, C, 3. ¿Cuál es la respuesta? Ah, excelente. Un ángulo recto. La segunda pregunta. ¿Qué tipos de ángulos son los otros dos ángulos del triángulo rectángulo? Te voy a repetir. ¿Qué tipos de ángulos son los otros dos ángulos del triángulo rectángulo? A, obtusos. B, rectos. C, agudos. Excelente. Excelente. Son ángulos agudos. La tercera pregunta. ¿Qué nombre reciben los dos lados de menor longitud en un triángulo rectángulo? Te repito. ¿Qué nombre reciben los dos lados de menor longitud en un triángulo rectángulo? A, catetos. B, hipotenusa. C, agudo. Catetos, excelentemente bien. 4. ¿Cómo se le llama al lado más largo en un triángulo rectángulo? Te repito. ¿Cómo se le llama al lado más largo en un triángulo rectángulo? A, cateto. B, hipotenusa. C, agudo. Hipotenusa, excelentemente bien. Y por último, ¿a qué es igual la suma de los cuadrados de los catetos? ¿A qué es igual la suma de los cuadrados de los catetos? A,
a la hipotenusa. B, al cuadrado de la hipotenusa. C, al cubo de la hipotenusa. Al cuadrado de la hipotenusa. Excelentemente bien. Respondiste correctamente todas las preguntas. Espero que así lo hayas hecho. Los puntos principales que aprendimos hoy fueron el triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo interior y es recto, es decir, mide 90 grados. Los otros dos ángulos del triángulo rectángulo siempre serán agudos, es decir, que serán menores de 90 grados. Los triángulos rectángulos cumplen las siguientes condiciones. La longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. La hipotenusa siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. Y por supuesto, también se cumple el teorema de Pitágoras, el cual señala que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En la próxima clase aprenderás a comprobar el teorema de Pitágoras.